y tenemos ganas también de compartir una charla con ustedes ahora, que tiene que ver con esto que dábamos cuenta cuando arrancamos el programa, ¿no? De lo que había sido, fue hace unas horas, la sesión en el Consejo Deliberante, donde se reeditó un debate, una discusión, o bueno, un tema que sin dudas, entiendo yo, continúa sin resolverse en materia de la validez o no, y sobre todo las consecuencias a futuro en el marco institucional que tiene lo que finalmente sucedió tiempo atrás. Ustedes recordarán cuando se estancó, digamos, la discusión por el debate en lo que hace al requerimiento de la Cámara de Transporte para incrementar el boleto, y que derivó en una medida que no estábamos acostumbrados, que tiene que ver con, en la administración de Lunghi me refiero, que tenía que ver con finalmente firmar un decreto que habilitó ese incremento que requerían los empresarios del transporte y bueno, dejó de lado lo que tiene con lo que era la discusión del propio deliberativo, que también subrayemos es una de las potestades que tiene el Consejo Deliberante, ¿no? Resolver sobre la tarifa de transporte público de pasajeros. Estamos en comunicación con la concejal Rosana Flores. Rosana, muy gentil, gracias por esta comunicación con la radio. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Te llamamos ahí medio de improviso, medio rapidito, pero bueno, siempre estás atenta, así que gracias, muy gentil. Rosana, contanos, confianos un poquito del tenor de la discusión, pero bueno, que tiene que ver, entiendo yo, corregime si me equivoqué un poco en la introducción. Muy clara la introducción. Este debate se reflota ahora porque, para hacer un poco de historia breve para la audiencia, no llegamos a acuerdo en la Comisión de Transporte, en el Consejo Deliberante, sobre el aumento del boleto de transporte público pasajero. Nosotros pretendíamos que fuera por IPC, pero que se desenganchara del estacionamiento medido. Había otros bloques que tenían otras propuestas, y el oficialismo quería que siguiera enganchado con el boleto al estacionamiento. Bueno, razón por la cual se hacen dictámenes de minoría, nadie llega a la mayoría, y entonces el debate no termina en el recinto, sino que queda en la comisión. A partir de ahí, en junio, un día nos levantamos con la novedad de que había aumentado el boleto por decreto. En ese momento por decreto, ahora te cuento lo que argumentaron hoy. A partir de ahí nosotros hacemos la consulta a la Asesoría General de Gobierno. Como vos mismo dijiste, es facultad del Poder Legislativo, del Consejo Deliberante, avala los aumentos del transporte público. No solamente de ómnibus, sino también de taxi, que también es un servicio público. Pero en este caso no ocurrió. Entonces la consulta era, decreto era legal. La asesoría nos contesta ese mismo día por mail, y tenemos el mail adjuntado al expediente, que esa consulta debía hacerla o el Poder Ejecutivo, o si no, el presidente del Consejo, porque tiene acceso a la plataforma, donde se pueden hacer las consultas. Por ende, inmediatamente, como la consulta directamente no la podía hacer yo, ni nuestro bloque, fue que escribimos un proyecto de resolución para que el presidente haga la consulta pertinente. Ese proyecto se presenta a fines de julio, se trata el 5 de agosto en la Comisión de Interpretación, pasa a la Comisión de Transporte y recién se vuelve a tratar el martes pasado. O sea, pasaron 2 meses. Yo no digo ni que sea poco ni que sea mucho, relato los hechos. Cuando viene de nuevo, se trata el tema el martes pasado, bueno, la mayoría de los bloques, todos los bloques, excepto el oficialismo, acompaña el pedido, y entonces hoy llegó al recinto. Por ende, se va a tener que hacer la consulta a la Asesoría General de Gobierno para que nos diga si esta manera de aumentar el boleto es legal. Ok. Entiendo que ya también lo habrán analizado o estarán más allá de lo que tiene que ver con esta definición que tenga la Asesoría General de Gobierno a la hora de la respuesta que dé a la hora de esclarecer este entuerto, ¿qué consecuencias puede tener a favor o en contra, digamos, de habilitarlo o de no habilitarlo a la hora de cómo continuar, sobre todo digo por un debate que entiendo que se va a seguir dando más tarde o más temprano a propósito de un requerimiento que tenga eventual, ¿no?, la Cámara de Transporte? Bueno, curiosamente la Cámara de Transporte no ha hecho ningún reclamo en estos meses electorales, cuando ha habido inflación de alrededor del 2% todos los meses, no ha reclamado nada. Es curioso, a mí me resulta extraño, porque cuando se hablaba del aumento por IPC era bimestral. Quiere decir que si en junio fue este aumento,
para fines de agosto, primeros días de septiembre, tenía que ser el segundo, otra vez aumentar y volver a aumentar a fines de octubre. Bueno, esto no ha pasado. Después del decreto hay silencio de la Cámara, por lo menos a nuestro bloque no ha llegado ni a la Comisión tampoco, ningún requerimiento. Esto es un poco raro, ¿no? Por un lado. Por otro lado, nosotros el requerimiento lo hacemos también pensando a futuro. ¿Por qué? Porque si es facultad del Poder Legislativo avalar los aumentos y se aumenta por decreto, ¿qué pasa a futuro? ¿Se sigue aumentando por decreto? El próximo intendente puede aumentar también por decreto. O sea, las facultades del Poder Legislativo, del Consejo Deliberante, ¿qué hacemos? ¿Las dejamos a un costado? ¿Las modificamos? ¿No respetamos la ley orgánica? Porque esto está en la ley orgánica, no es un invento de nadie. Está escrito en la ley orgánica. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sigue para adelante? ¿Así? ¿Esta es la forma? Bueno, tal vez nos contesten que sí, o tal vez nos contesten que no. Y esto es una garantía también para los ciudadanos, por supuesto que es lo primero que hay que pensar. Y en segundo término, ¿cuál es el rol del Consejo Deliberante? Que yo hace tiempo vengo diciendo que se desdibujó, al punto de que se aumente el colectivo o el transporte sin el aval del Consejo Deliberante, porque, debo aclarar otra cosa, este aumento que fue por decreto, ese decreto era ad referéndum del Consejo Deliberante. Así es. No llegó al recinto, no hubo acuerdo para que llegara al recinto porque no estábamos de acuerdo con el decreto. Ningún bloque, excepto el oficialismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo silencio. ¿Cómo se lee el silencio? Hubo silencio porque no nos despedimos, porque no llegó al recinto. Entonces la pregunta es, el silencio, ¿qué dice? ¿Que esto está bien, que esto está mal? Y tenemos derecho a preguntar, por más que se ofendan, por más que se enojen, por más que nos digan lo que nos digan de 22 años, que nunca este intendente gobernó por decreto, está todo bien, pero ahora sí lo hizo por decreto, siempre en la vida hay una primera vez. Entonces, ahora que ocurrió, queremos preguntar. Y hoy dije yo en el recinto una cosa que la pensé ayer, de los signos de puntuación que usamos en español. El signo de pregunta, el de interrogación, es el que hizo avanzar a la humanidad. Cuando las personas preguntan, buscan una respuesta. Y entonces se invita a la acción. Entonces, ¿por qué no podemos preguntar? ¿Cuál es el problema de preguntar? Estaban muy enojados, nos dijeron que qué buscábamos. En la comisión se los trató de dañinos a los concejales que estaban... Yo no estaba en la comisión, pero el concejal Mérez dijeron que era dañino. ¿Qué preguntar es ser dañino? ¿Querer respetar la institucionalidad es ser dañino? Pues entonces somos dañinos. Además, Rosana, lo entiendo, digo que, no sé, me pongo en la... difícil, pero bueno, ponerse en la cabeza del oficialismo, pero tal vez algún concejal entienda que en algún momento ese debate que se dio o se estancó de alguna manera, lo relacionaba con cierto clima preelectoral o mismo electoral que estaban en esa escena, entonces que bueno, que había una postura, si querés, de oportunismo político electoral y que por eso no se trataba o querían asumir al determinado o esmerilar un poco al oficialismo. Digo, si continúa el debate, lo que ustedes están evidenciando tiene que ver con que hay también una cuestión de fondo que quieren esclarecer independientemente de las circunstancias o de la coyuntura electoral. Mira, yo el 10 de diciembre termino mi mandato. O sea que acá yo no tengo ningún interés más que saber si lo que se hizo está bien o está mal. Entonces no hay acá ninguna cuestión, y tampoco hubo, digamos, una intención preelectoral, era preguntemos. ¿Por qué? Porque justamente nunca se había aumentado por decreto. Argumentan que había una situación extrema, que era que la gente quedaba a pie, porque el transporte público ¿te acordás que había hecho como una especie de suspensión de servicio nocturno, sí, de recorridos a las 22? Entonces la gente quedaba desamparada, los estudiantes no volvían a su casa. Hoy hicieron toda una cuestión. Bueno, en todo caso, habría que haber sancionado a la patronal, porque para eso nosotros votamos un pliego de licitación que ganó un sector. Entonces, si lo ganaron y están haciendo, digamos, una cosa que no deben, en todo caso debió haber sanción para los transportistas. No decirnos que se caía el mundo y como el mundo se estaba cayendo, hicieron un decreto, porque eso es contarme el cuento de Pinocho, y yo ya soy bastante grandecita. Bueno, voy a contar una infidencia. Me consta, digamos, después de lo que fue esta polémica decisión que se tomó con vía decreto,
no sé si tal vez lo deben tener también como información ustedes, Rosana, pero en algún momento también hubo después, más allá que se dio este incremento a espaldas, digamos, del Consejo Deliberante, bueno, que finalmente no se debatió o no se dejó culminar esa cuestión. Hubo otro intento o por lo menos una amenaza, incluso, sin mal no recuerdo, de la UTA, del gremio, de hacer un paro también, y que parecía ser que se iba a adherir la Cámara de Transporte, y hubo una reunión que no trascendió demasiado, pero una reunión de integrantes del Ejecutivo, más precisamente el secretario de Gobierno, Lungui, hijo Miguel, quien con tono fuerte, por lo menos así me dejaron trascender, les planteó a la Cámara de Transporte, palabras más, palabras menos, que se dejen de embromar, porque justamente ellos habían asumido un costo con un decreto, lo único que falta es que le hicieran un paro después de eso. O sea que evidentemente ahí también hay una relación que vos lo dejás entrever también entre la Cámara de Transporte y el Ejecutivo que por lo menos merece algunos reparos. Yo en realidad no lo sé, desconozco las conversaciones que tienen. Yo lo que digo es lo que pasa en el Consejo Deliberante. Ni siquiera sabemos, digamos, yo estoy en una planta alta. Y en la planta alta te digo que no sé lo que pasa en el Ejecutivo. Pero sí, lo que sí veo es, uno lo que ve es el emergente, o sea, cómo actúa el Ejecutivo, no lo que pasa, si se reúnen, no se reúnen, si lo amenaza, no lo amenaza, si le dicen, no le dicen. La verdad, de verdad lo desconozco. Lo que digo es que me llama mucho la atención que no ha habido pedido de aumento. Y teóricamente con la ordenanza que pretendían que votáramos, que era con aumento de IPC, era bimestral. O sea, o estaba mal esa ordenanza, ese proyecto con el aumento bimestral, o estaba mal, porque de hecho no lo piden, o no sé, o miden la inflación de otra manera. La verdad que a mí es una cosa que también me la pregunto. Yo no tengo la respuesta. Digo, frente a estas situaciones, uno podría decir, bueno, ya está, deja que las cosas sean. Y yo vengo diciendo y vengo recalcando, no puede ser que el Consejo Deliberante sea un lugar casi inexistente, donde se hacen meros trámites de validar un convenio, de autorizar un costo cubierto. Hay 20 personas que le está pagando la gente para que pensemos, para que debatamos, para que logremos acuerdos, no para que nos conformemos y bueno, ya está, y bueno, ¿por qué no se puede seguir discutiendo? Y entonces, ¿por qué traen esto de nuevo? Porque sí, porque lo presentamos en junio y porque lo plancharon 2 meses. Rosana, discúlpame, ¿qué consecuencias puede tener, digamos, si justamente la Asesoría General de Gobierno dicen que el decreto es inválido? ¿Qué pasa a la práctica? Y vamos a ver cuáles son las consecuencias. La verdad, no lo sé. Yo quiero pensar, de verdad lo quiero pensar, que no han tomado una medida así sin haber hecho la consulta primero. Porque si no hay un grado de irresponsabilidad enorme. Yo quiero pensar que la respuesta que va a venir es que por todo este contexto negro que hoy describieron, que parecía que Tandil había casi desaparece el planeta, y yo no me enteré, bueno, por todo ese contexto, la asesoría va a avalar este decreto, porque la verdad que no puedo creer que hagan semejante torpeza, con tanta experiencia. Sinceramente, yo no puedo creer esta torpeza con tanta experiencia. ¿Cuáles han sido las presiones? No sé. Que sí, que la gente quedaba a pie, que bla, bla, que bla, bla. Bueno, ¿sabes qué? Los concejales tenemos oído y boca para hablar, incluso con el intendente. Jamás nos llamó a una reunión o a conversar ningún tema, ni este ni ninguno. Bueno, las cosas, los acuerdos se logran en la conversación. No me voy a cansar de decirlo. Cuando no hay voluntad de conversar y te crees que a la gente la arriás, bueno, pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Hoy Sivalier dijo algo que a mí me hizo ruido y en parte tiene razón. Los 20 no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. No fuimos capaces. Porque hubo también un capricho. Nosotros decíamos, desvinculen el estacionamiento. ¿Qué tiene que ver el estacionamiento por lo de EICOM? Digamos, esto es otra historia que viene también, que ahora el 31 de octubre se termina el convenio con EICOM. ¿Cómo vamos a pagar el estacionamiento a partir del 1 de noviembre? Otra pregunta. Bueno, ya nos contestarán oportunamente. Pero digo, venía atado a esto, que no tenía sentido. Hubieran desvinculado, tenían los votos. Pues no, eran capricho tras capricho. Bueno, no sé cuál era su expectativa electoral. No sé cuál era. Que la ciudadanía te da el aval incondicionalmente, un cheque en blanco. No te dan un cheque en blanco. Tenés que validar el poder que te dieron, que te delegaron. Cada día lo tenés que validar.
Salvando la distancia, podría uno trazar un parangón lo que pasa a nivel nacional, ¿no? También hay discusiones del rol del Congreso, de los decretos de Milei, ¿no? De hecho, es medio parecido, es como que se repite el esquema chiquitito. Sí, sí. Nosotros somos, digamos, muy pequeños, pero con este tema, que no había pasado, digamos, compararlo me parece injusto, Sí, sí. porque esto no había pasado, digamos, pasó una primera vez, pero como te dije hace un ratito, siempre hay una primera vez. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que pase? ¿Dejamos que sea así porque ¿por qué? Porque ya está, porque no queremos ser... Bueno, a nosotros nos han tratado de obstruccionistas y ahora de dañinos. Yo la verdad no soy dañina, nunca lo fui ni lo seré. Y la percepción habla más del que percibe que mía, ¿no? Entonces digo, ¿quién es el dañino? No lo sé. Yo tengo la respuesta, pero digo, ¿quién es el dañino? Simplemente preguntamos, tanto conflicto por preguntar, ¿o será que saben la respuesta? Bueno, lo develaremos cuando responda Asesoría General de Gobierno. Que Ojalá no sé que sea pronto. la última, Rosana, no sé si tienen datos de si tiene algún tipo de plazos este tipo de respuestas o no. No, mira, cuando hicimos la consulta nosotros, yo como concejal, perdón que diga yo, pero fui yo la que hice la consulta, en primera persona, digamos, me contestaron, no, usted no accede a la plataforma, debe canalizar, y me demoraron 20 minutos en contestarme, O sea, mandé el mail y a los 20 minutos teníamos la respuesta. También me la mandaron por mail a la respuesta, no es que no hubo respuesta. Y esa respuesta la adjuntamos al expediente, para que supieran que habíamos preguntado, o sea, avisamos que habíamos preguntado, no es que no avisamos. Preguntamos, nos contestan esto, frente a esta contestación hay que preguntarlo por otra vía, y eso es lo que hicimos. Hoy, ¿sabes lo que me dijeron en el recinto? ¿Por qué no le preguntaste al secretario del presidente del Consejo Deliberante que hiciera la consulta? De manera informal, ¿todo es así a la que te criaste? Voy y le digo, che, ¿por qué me haces una preguntita? Cuando estás impactando en el bolsillo de la gente, bueno, no, así, eso no es, la institucionalidad no es eso. La institucionalidad para mí no es eso. Y alguien dijo que yo era correligionaria y que bueno, justamente porque soy radical digo, respetemos la institucionalidad, que es uno de los principios nodales del partido. Seamos respetuosos de la institucionalidad y de los poderes. Porque si no, digamos, estamos hablando en otros términos. Rosana, muchas gracias por esta comunicación con la Radio del Eco. No, gracias a vos, siempre tan amable. Un abrazo.